Dios los bendiga, hermanos. En el nombre del Señor Jesús, sean bienvenidos todos y cada uno. En la gracia de Dios sea con ustedes. Hemos estado meditando en la primera carta a los tesalonicenses los días miércoles. Hemos avanzado más de la mitad, vamos en el capítulo 4. Y el día de hoy corresponde los versículos del 11 al 12. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Los versículos del 11 al 12. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, hermanos, parte de las instrucciones que Pablo de parte del Señor está dando a la iglesia es que tengan tranquilidad. Está hablando de una salud mental equilibrada. Y es que muchas veces, hermanos, las finanzas nos roban la tranquilidad. El no tener para la despensa, para la renta, para las emergencias, nos roba la tranquilidad, nos roba la paz. Y Pablo dice que debemos, versículo 11, procurar. Y de antemano, hermanos, cuando dice procurar, lo que está diciendo es que hagamos lo que corresponde a nosotros hacer, lo que está en nuestras manos hacer. Pero al mismo tiempo, cuando dice que procuren tener, está hablando que hay cosas que van a escapar de nosotros. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, si tardamos 30 años en comprar un terreno, construir una casa, y de pronto viene un terremoto, eso es algo que no está bajo nuestro control, ¿cierto? Y eso puede robar la tranquilidad. Cuando los hermanos Alexis y los amigos viajamos hacia Joaquín y Culapa, veíamos todo el camino y parecía zona de guerra. Árboles caídos por todos lados, casas sin techo, todo destruido, a pesar de que ya han pasado ya ¿cuántos meses? 3 meses. 3, 4 meses. Hay cosas que escapan de nosotros. Esto es parecido, hermanos, a Romanos capítulo 12. Mira, acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El versículo 18. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, que sale paz con todos nosotros.
Fíjense que es sí, pero no es afirmativo, es condicional. Si es posible, si depende de ti. Es paralelo, hermanos, a 1 Tesalonicenses 4 cuando dice procura. Es decir, tú haz los cambios, tú haz los ajustes que sean necesarios para que tú tengas tranquilidad. Que muchas veces, hermanos, esos cambios o esos ajustes son una de dos. O ponemos un límite a las tarjetas de crédito, a las deudas, a los compromisos que tenemos, o definitivamente cortamos las tarjetas de crédito y las cancelamos en el banco, porque no podemos, a fin de que tengamos tranquilidad, a fin de que después no nos robe el sueño. De la misma manera, si es en cuanto al negocio y me gustaría tener, pero no puedo pagar, entonces no me echo una deuda. No me voy a comprometer con algo que después me va a robar la tranquilidad, que voy a estar trabajando solamente para pagar. Dice ahí la palabra de Dios que procure tener tranquilidad entre nosotros, ocupándonos en nuestro negocio, trabajando honradamente, para que no tengan necesidad, para que se conduzcan honradamente. Entonces, ¿qué cosas roban nuestra tranquilidad? Porque andamos estresados, porque andamos mal, porque no podemos dormir. Ahora, fíjense, hermanos, que no es una sugerencia. Fíjense que no es una súplica o un ruego. Dice ahí, de la manera que os hemos mandado. Y cuando Pablo escribe esto, de la manera que os hemos mandado, lo que está diciendo es que no es la primera vez, que ya les había hablado respecto de esto y ellos no han hecho caso. Entonces les tienen que mandar esta vez una carta y decirles que tengan tranquilidad en cuanto a sus finanzas, que ellos ya habían recibido esta orden. Entonces es mandamiento, en una palabra de Dios, versículo 11, que procuremos tener tranquilidad. Y me gusta, hermanos, que me llama la atención la palabra y, que no solo es una frase de unión, sino que de hecho es una conjunción. Así como ha pedido que tengan paz, así como ha pedido que tengan santidad, así como les ha dicho que abunden más y más en el amor de Dios, que han aprendido de Dios, en el amor fraternal, les dice y es todo el paquete completo. Y es que, hermanos, la palabra de Dios no es un buffet, ya lo hemos dicho, donde decidimos esto sí me gusta, esto sí me agrada, esto sí lo tomo. No, es todo. De hecho, cuando Pablo, hermanos, escribe, como mejor dicho, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, fíjense lo que les dice en Hechos capítulo 20. En el capítulo 20 dice el versículo 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo estaba limpio de la sangre de todos ellos? ¿Por qué él hace esa declaración? Versículo 27. Porque no he debido de anunciaros, ¿qué dice, hermanos? Todo el consejo de Dios. Y es que
El consejo de Dios no es solamente qué es lo que la persona tiene que hacer para ser salva. No es solamente qué tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados y la herencia allá en los cielos, sino que también son muchas instrucciones mientras estamos en este cuerpo para vivir la vida cristiana. Entre ellas incluye la vestimenta, entre ellas incluye las finanzas, como lo está diciendo Pablo en Tesalonicenses. Entre ellos incluye también mandamientos específicos con respecto a la conducta dentro del hogar, de él hacia ella, de ella hacia él, sus compromisos, sus obligaciones, sus responsabilidades, en ambas direcciones, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, del patrón hacia el empleado, en aquel entonces del amo hacia el esclavo, y del esclavo hacia el amo, que aplica hoy del empleado al empleado. Tenemos muchos principios en la palabra de Dios y muchos mandamientos también que son aplicables para nosotros el día de hoy. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Estamos viendo las instrucciones de parte del Señor. Pablo ya ha dicho: el que desecha esto no desecha a hombre alguno, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En estas cosas deben abundar más y más, y preferentemente tener tranquilidad. Bueno, tener tranquilidad debido a las finanzas. Mejor dicho, en lo relacionado a nuestras finanzas. Quise que leyéramos, y ya leímos Romanos 12, porque en Romanos 12 nos dice que lo que dependa de nosotros está en paz con todos los hombres. Así que yo tengo que procurar la paz con mis semejantes, pero también la tranquilidad, ¿dónde? No solo externa, no solamente horizontal hacia mis personas que están alrededor de mí, sino que también una paz en mi mente debido al buen uso de la economía, de las finanzas que yo tengo. Tanto tranquilidad con los de afuera, como también tranquilidad ¿dónde? Aquí, en la mente, ¿verdad? En el corazón. Y es que seamos honestos, si yo no tengo tranquilidad aquí, y llega mi hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo voy a reaccionar? Van de la mano, ¿se mira cómo está conectado? Son cosas que no puedo. ¿Por qué me pega, hermano? ¿Y por qué me habla así con esa confiancita? ¿Qué pasó, hermano? No, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque no tenemos tranquilidad aquí. Y no tenemos tranquilidad aquí porque no tenemos ¿qué? Tal vez sí tenemos buenos ingresos, pero no tenemos buen manejo. No somos sabios. No somos prudentes. Pudiera ser que se nos hizo fácil irnos de vacaciones y sobregiramos la tarjeta. Anda, ¿y ahora? ¿Para pagar? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo paseado nadie me lo quita. Lo merezco sin lugar a dudas y merezco mucho más. Pero eso nos roba ¿qué? La tranquilidad. Y Pablo dice: yo quiero que tengan tranquilidad. Tranquilidad en lo que respecta a sus finanzas. La Escritura dice, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Pero fíjese, cuando dice ese pasaje, acompáñenme ahí por favor.
Si usted se fija, ese pasaje está relacionado o se dice en alusión a dos hermanos carnales, hijos del mismo papá y de la misma mamá, que eran gemelos. Ya les di muchas pistas. Dos hermanos, hijos del mismo papá y mamá, que eran gemelos. Uno era lampiño. Jacob y Esaú. ¿Ya ven? Vamos allá, Hebreos 12. Vamos allá. Despiértalo, despiértalo. Concéntrate. Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Qué dice ahí? Le pudo, le dolió, lloró. Ahora sí que podemos decir que pataleó, hizo berrinche, se revolcó y no le sirvió de nada. No tuvo tranquilidad, pero esa tranquilidad estuvo relacionada con ¿qué? Con el mal manejo de su primogenitura y de su herencia. Todo por dejarse gobernar, ¿por qué? Por las pasiones. Si tan solo no hubiera pecado, si tan solo no hubiera cedido a la tentación, ¿dónde estaría ahorita? Tanto espiritualmente como económicamente. Yo me pregunto, hermanos, ¿esa historia solamente es la historia de Saúl? ¿O tiene aplicación práctica para usted y para mí aquí y ahora? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, ¿y qué? Y eficaz. La Biblia afirma también que la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia también dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué podemos extraer? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? Pablo dice, quiero que tengan tranquilidad. Ve usted el ejemplo de Esaú. Esaú por un plato de lentejas, por un guiso rojo, se le hizo fácil ¿qué? Vender su primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Que el padre, cuando iba a dar su herencia, a partir de la herencia, dividía, como tenía dos hijos, ¿en cuántas partes? En tres. Dos partes para el primogénito y una para el segundo. Esa era la práctica. Pero Esaú tenía hambre. Y Jacob le dijo, pues sí te doy. Fue deshonrado, no fue honrado. Era su hermano, tenía hambre. La escritura dice, Salomón lo escribe en Proverbios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Hasta por un bocado de pan, ¿qué dice? Venga, prevarica, desobedece el hombre a Dios. Entonces, dése cuenta, este hombre está mozo, hermano. ¿Tienes hambre? Yo tengo algo que tú quieres, te lo doy, pero no gratis. Dame tu primogenitura. Y aquel hombre no miró a futuro, como a veces nosotros nos vemos hacia la eternidad y decidimos ceder a la tentación.
ceder a la pasión, al instinto, y dejamos que nos gobierne la emoción y reaccionamos en base a las emociones que sentimos, en base a los impulsos. No nos detenemos, no manifestamos dominio propio, cedemos a la tentación, pecamos. Porque nos interesa más satisfacer la necesidad del momento que recibir una herencia y una recompensa que son eternas. Bueno, él perdió su tranquilidad. Al grado, ¿se acuerda usted que decía Esaú? Cuando mi padre muera, ¿qué? No mataría a mi hermano. ¿Tenía tranquilidad en su mente? Recuerda que en primero nuestros Tesalonicenses se está hablando de eso. Que ninguno agrave ni engañe en qué? En nada a su hermano. Pero como no tiene tranquilidad en su mente, viene el agravio, viene el daño. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Una de las cosas que más nos pueden desestabilizar emocionalmente son las posesiones. ¿Sabía usted que debido a las posesiones hay personas que son capaces de asesinar incluso a sus padres o hermanos? De declararlos locos, de secuestrar y mutilar a su propia carne. Hay quienes incluso han secuestrado aún hasta sus propios hijos para ellos mismos cobrar la recompensa y desfalcar a la empresa. Hay quienes incluso han hecho negocios de la fe. Uno de los requisitos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea como no codicioso de ganancias. Eso. Se hace un presupuesto, se maquilla el presupuesto al estilo de los políticos, ¿verdad? Ponle otro cero más ahí, otros dos de una vez. Muévele ahí, muévele. Para que salga. Incluso en nuestro México, una de las cosas negativas que tiene es el refrán: el que no tranza, ¿qué? Ese es el pensamiento. Entonces, dice el apóstol Pablo: quiero que ustedes procuren tener ¿qué? Tranquilidad. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Cómo se obtiene esa tranquilidad? Ocupándose de sus negocios. No preocupándose, ocupándose, accionando, no enfocándose en lo negativo, sino si hay algo que se tiene que corregir, corrigiéndolo. Ocúpese de ello. Vamos a la segunda carta. Cierto, que se había citado 1 Pedro 4:15. ¿Quién sí lo buscó? ¿Quién lo leyó? Ahorita volvemos a 1 Pedro 4:15. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Los versículos del 7 al 12. Segundo Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
Pues nosotros no anduvimos, ¿qué dice ahí? Desordenadamente, pues nosotros. Ni comimos de balde, de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche. Aquí dice nomás 8 horas de que todavía estamos. Lo que dice Pablo, trabajamos con afán, con fatiga, de día, de noche. ¿Se acuerda usted de Jacob? Cuando huyó y se fue a trabajar con su tío Labán. Y luego Labán le dice: ¿por qué te fuiste y por qué me robaste? ¿Qué te robé? Es mi trabajo, tú pusiste mi salario y lo cambiaste 10 veces. Y en eso le acusa. Si algo se perdía, tú me lo cobrabas. ¿Te acuerdas que le dice todo eso a Jacob? Y luego le dice: además, de día le consumía el calor y de noche, ¿qué dice? La helada. No crean ustedes que aquellas tierras son como Puerto Escondido, donde hace calor todo el día y luego en la noche, eso a las 2 de la mañana, a las 9 de la mañana, usted ya no siente calor. No, hay lugares, hermanos, donde en el día el sol calienta lo mismo o más grados que aquí, y en la noche baja la temperatura severa. De tal manera que usted puede decir: no, pues voy a salir, ponte suéter, hombre, te voy a llevar suéter, es que hace mucho calor. Y después, es porque no dice nada, y limpiando de frío. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, recién. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera de justificarnos. Pues nosotros no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso quiere decir, hermanos, que no nos debe cruzar por la mente decir: bueno, ¿me puedo dar este gustito? A fin que si no me alcanza, pido de la ofrenda. Dice Pablo, ese no fue el ejemplo que nosotros les dimos. Nosotros les dimos el ejemplo de trabajar, de estar dedicados al trabajo, para que no tuviéramos necesidad. No anduvimos desordenadamente entre ustedes. El desorden, hermanos, recuerden que 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase ¿cuánto? Todo decentemente y con orden. Eso incluye las finanzas, eso incluye las entradas y las salidas que tenemos, las ganancias, los gastos. No debemos de tener nuestras finanzas todas desordenadas, todas descuidadas. Dice Pablo, versículo, ¿cuál fue? ¿El 8? Para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Es decir, para no andar pidiendo préstamos, solicitando ayuda a los hermanos. El versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, o sea, sí nos ganamos ese derecho, sí es lícito pedir ayuda cuando necesitamos. Lo que no es lícito es que yo despilfarre lo que gano y luego manténganme, hermanos, porque no me alcanza. Eso es lo que no está bien. Incluso que ya se le quedó la pantalla al celular y me salen 1,000 pesos la pura pantalla, pero luego ni tengo para arreglar la pantalla y todavía estreno un celular nuevo. Y luego, hermano, no habrá manera de que me ayudes de la ofrenda, es que no me alcanza lo que gano, hermano. Ahí está hablando de no andar desordenadamente. Y está hablando específicamente del trabajo
para no tener necesidad de decir, hermanos, ayúdenme. Fíjense bien que eso es lo que el texto está diciendo, para que no se quede con la idea de que ese hermano ya se agarró monte, hermano ya se salió de la doctrina, ya está hablando cosas que no debe de hablar. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice ahí, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. No dice para que nos admirarais. Dice ahí, para que nos imitarais. ¿Qué dice 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo? ¿Se pues? Y en Filipenses va a volver a decir lo mismo. Sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Tenemos ejemplo de varios hermanos. Entonces, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios aquí. Un ejemplo para que nos imitases, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, otra vez es una orden, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? ¿Poco? Ay, hermano, pero es que ¿qué voy a comer? Pues cómete el celular. Es lo que compraste, ¿no? Con lo que ganas. Cómete eso. ¿En qué lo gasté? Es que quería una moto nueva. Es que la otra, ya era justo lo que estrenara, que cambiara. Bueno, y ahora pides para quitarle gasolina, porque no te alcanza para la mensualidad. Te está diciendo ahí que no debemos andar desordenadamente en nuestras finanzas. Tenemos que medir bien los gastos, tenemos que calcular los gastos. Lo dijo el Señor, nadie, ninguno, se pone a construir una torre sin primero ¿qué? Calcular los gastos. No sea que quede a la mitad y después no pueda construir. Y va a ser vergüenza para él. Lo mismo si un rey va a salir a la guerra y luego se da cuenta que el otro rey viene con 20,000 y él va solamente con 10,000. ¿Qué es lo que hace? No hace una carta, no envía un par de mensajeros, una embajada de paz a dictaminar cuáles son los términos de la rendición, decir, ¿sabes qué? No quiero pelear, no queremos guerra con ustedes, vamos a ponernos de acuerdo, más se entiende la guerra. No queremos ir a la guerra. Pero si no calcula los gastos, si va a la guerra, ¿qué es lo que le va a pasar? Entonces, esa enseñanza no es nueva. Y dice Pablo, eso se lo ordenábamos cuando estábamos ahí. Tal parece ser, hermanos, que ese era el talón de Aquiles de la iglesia de Tesalónica. Eran malos para administrar las finanzas. Porque Pablo, en la primera carta, les escribe y les recuerda, eso se los enseñamos. Y luego vuelve a escribir otra carta, ¿y qué cree que hace? Lo vuelve a recalcar otra vez. Acuérdense que se los habíamos dicho no una, sino varias veces. Acuérdense de dos pocas palabras. Sigue diciendo versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacerlo. Que trabaje, que se esfuerce, que sude la camiseta. Ahora, hermano,
Otra cosa, y apréndalo bien, más los niños, porque ellos todavía están aquí. Trabajo que no deja, déjenlo. Si el trabajo que tiene, usted ya vio que no le va a adecuar. Si el trabajo que tiene, aunque le apasione, aunque le guste, diga, es que esto hasta no haya ganas, sí. Es que hasta pagaría por hacerlo. Sí, pero cuando tengas. Ahorita no tienes. Entonces, si ese trabajo no te da para tus necesidades, cambia de trabajo. Busca otro empleo. Busca otra manera. Si de plano no es opción, aunque hay trabajo de todo, ¿no? Entonces, acérquese al patrón y jefe, no quiero que me despida, pero necesito ganar más. No quiero, necesito ganar más. Oye, no puedes hacer unos justos, ya no estiré lo más que pueda. No se puede estirar más. Necesito ganar más. O deme la carta de recomendación. O usted que conoce a otras personas, recomiéndeme donde yo pueda ganar un poquito más. Pero para eso es necesario que usted trabaje. Si no le alcanza porque llega tarde, porque no administra bien sus finanzas, porque tiene vicios, o porque va cuando quiere, un día falta, otra semana o el otro mes falta 2 veces, pues es natural que no le va a alcanzar. ¿Mande? O hace como que trabaja y no avanza, ¿verdad? Una de dos, trabajo que no deja, déjelo bien. Que no me gusta el otro, no porque te guste, sino que necesitas cambiar de trabajo, necesitas cambiar de giro laboral, necesitas cambiar de negocio o de empresa. Ahí no puedes, no vas a salir adelante, necesitas cambiar tu mente. Ya después, si algún día Dios te bendice y lo quieres hacer gratis, pues lo haces gratis. Pero ahorita necesitas cambiar. Ahora, de todos he sabido que ellos se dedicaban en esa Tesalónica al comercio, y por eso Pablo les dice que se ocupen de sus negocios. ¿Cómo es que una persona va a tener un buen puesto? Algunos van a tener un buen puesto o van a ganar bien porque tienen un papelito firmado. Dicen por ahí, ¿papelito qué? Habla. De hecho, hay quienes dicen, yo no cobro por lo que hago, cobro por qué? Por lo que sé hacer. Otros dicen, yo no cobro por lo que sé, yo cobro por las palancas que tengo, por los conocidos que yo tengo. Y puede llegar otro y decir, bueno, tú tienes conocidos, pero es mi papá, es mi mamá. Y de esa manera cobran un poquito más. Si alguien nos recomienda, es más fácil que yo entre, ¿verdad? Oiga, pero todas esas personas que vinieron a la entrevista, usted les dijo que les iba a contestar hasta el viernes de la otra semana. Ya te acabo de decir que tú entras. Pero usted dijo que todos los que vinieron van a ser contratados hasta la otra semana. Sí, pero a ti te recomendó Pilatito de tal, tú entras. Tú no tienes que hacer fila, pues. Por la amistad, por la relación que tengo con tú entras. Así de fácil. No tengo carta de recomendación, no importa. Una carta de recomienda y es suficiente para mí. La escritura dice, hermanos, solo que no recuerdo el pasaje, está en Proverbios. ¿Has visto hombre
solícito en su trabajo. Es decir, un hombre que hace las cosas con ganas, aunque no tenga ganas. Un hombre que es disciplinado, determinado, que persevera, que es constante, que es fiel, que es leal. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Ese que siempre se fija en los detalles y que los hace gratis. Que no trabaja por dinero, sino que le pone amor a las cosas que hace. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hay personas que pueden ascender a un puesto porque papelito habla, o por las recomendaciones o los conocidos que tienen. Pero hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? A ese lo quiero. Pero a ese nadie lo recomienda, Señor. A ese lo quiero. Pero es que su compadre, su padrino, su papá recomendó a esa persona. Tiene muy buenas cartas de recomendación. Yo quiero a ese. Pero ese ni estudios tiene. Yo quiero a ese. ¿Por qué? Porque algo vio. Yo quiero que esa persona trabaje. Oye, muchacho, ¿no te interesaría? Estoy buscando un socio. Ay, Señor, yo no tengo nada para invertir. No. Ya te vi trabajar, ya sé cómo trabajas. Tú haces el trabajo y yo me encargo de inyectar la capital. Y nos vamos. Y va. Entonces, no. Si su trabajo no le deja, revísese. ¿Por qué? Tal vez no es solícito. O tal vez no le dan el valor que usted tiene ahí. Porque el rico entre más quiere, ¿qué? Más tiene. Y usted puede entregarles todo, hasta su vida. Puede morir en la raya trabajando. Sáquenlo. Estorba. Porque son personas que solamente quieren. Si no lo están valorando donde usted está, cambie de empresa, cambie de lugar. Pero haga algo. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Ahora, uno de los peligros de no ser trabajador es, dice la Escritura, que uno aprende a andar de ocioso y entrometiéndose en lo ajeno. Fíjese, regresemos ahí. Es segunda de los Tesalonicenses 3. Versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, ¿qué dice? Señalando. ¿Y qué más dice? Y no os juntéis con él para que se avergüence. Es pecado. Dios manda, Dios ordena que el hombre trabaje. Dice la Escritura, ¿no? Perdón, decía un hombre. A ver, ¿quién inventó el trabajo? ¿Quién inventó el trabajo? Y luego le contestaron, no, pues, no sé, ¿quién inventó el trabajo? Alguien que no tenía nada que hacer. Y se burlaba, hacía mofa. ¿De veras, hermanos? Cuando fue creado el hombre, ¿para qué fue creado el hombre? ¿No dice la Escritura que Dios primero hizo un cuerpo y luego del polvo hizo al hombre para que labrara el huerto? El hombre fue diseñado para trabajar. Y con hombre nos referimos a los dos, hombre y mujer. La mujer fue creada como ayuda y novia del varón. Él fue creado para trabajar y ella fue para colaborar también. Dios tenía trabajo y tiene trabajo para los dos.
Regresando a la primera carta de los Tesalonicenses. Entonces, ¿cómo preocupándonos en nuestros negocios? Dice ahí la palabra sosegadamente. Que también puede entenderse como diligentemente. Y también podría ser disciplina. Y regresando primero a Tesalonicenses 4. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Proverbios 31, 16 al 31, porque está eso. 31, ahorita no, pero ahí Proverbios 31, 16 al 31, porque está esa. Dice ahí que ella trabaja voluntariamente. No dice por necesidad, dice lo hace por voluntad. Incluso se levanta donde no. Y uno se preguntaría por qué, si el texto dice tiene sus criadas. Pero dice que ella no solamente trabaja para ayudar a su cónyuge, no solamente trabaja por la necesidad de sus hijos, dice incluso para darle a sus empleados. Es lo que menciona Proverbios 31. Bien, aquí, hermanos, dice que lo hagamos, también dice aquí, honradamente. Primera de Pedro 4:15, oración. ¿Otro qué? Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno padezca, ¿por qué? ¿Por ser ladrón? La gente dice, vergüenza robar y que te cachen. La vergüenza es robar, te cachen o no te cachen. No importa si te ven o no te ven. La Escritura da una lista de quienes no van a heredar el reino de Dios. Entre ellos están los ladrones, los injustos. Entonces, cuando hacemos negocios tenemos que ser. Cuando era empleado se me hacía muy poquito lo que me pagaba. Y le decía yo al patrón, con eso lo como, por eso lo como a mi familia. Y luego tuve mi propio negocio, mi propia empresa, mis empleados. Y se me hacía mucho pagarles eso mismo. ¿Es justo? No es justo. Y decía yo, no puedo pagarles lo mismo. Si yo como empleado decía, eso no rinde, eso no alcanza, entonces tiene que haber un equilibrio. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No es que me voy a aprovechar de la necesidad de él. Tuve 6 personas trabajando a mí durante la pandemia. Bueno, le agradecían que les diera empleo.
pero no porque no hubiera trabajo. Ustedes saben que en ese momento, 2020, 2021, hasta el 2022, se volvió a abrir otra vez el comercio, cuando ya hubo el semáforo en verde otra vez. Pero cuando estaba en rojo y en amarillo, la gente no podía regresar a trabajar, las empresas estaban cerradas, los negocios, los comercios estaban cerrados. Decía yo, bueno, no porque ellos tienen necesidad, voy a usar mi ejemplo, te pago tanto si quieres. Tenemos que ser justos, tenemos que trabajar honradamente. No es solamente no robar, sino qué trato le doy. ¿Qué trato les estoy dando? Efesios 4:21. Lo que nos lleva al punto número 3. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice Efesios 4:21? ¿Me hurtaban? No hurten más. Eso no lo aprendimos de Cristo. Eso fue nuestra vieja pasada manera de vivir, tal vez. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, trabajos que no son buenos. Pero, ¿para qué dice ahí? Para que compartir con el que puede necesitar. En la carta a los tesalonicenses dice, lo primero, para que yo no tenga necesidad. Y cuando digo yo, estoy incluyendo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. ¿Sí? Primero, que yo no tenga necesidad. Segundo, para que tenga que compartir. Voy a ponerlo así, en casos de verdadera necesidad. Hay alguien que me dio a buscar esa cita donde se menciona verdadera necesidad. No estoy seguro si está en 2 Corintios 8. Ahora, pero aquí, hermanos, en Efesios 4:28 dice, para que tenga que compartir con los que padecen de necesidad. Acompáñenme a 1 Timoteo 5. Fíjese el precedente primero, versículo 1. No reprendas al anciano, sino anímale, exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Yo tengo que ver a los hermanos en la iglesia como si fueran mi papá o mi mamá, en caso que sea yo joven, que ellos sean adultos. Tengo que ver a los que son de mi misma edad como si fueran mis hermanos carnales. Y tengo que ver a los más pequeñitos como si esos niños fueran ¿qué? Míos. Eso quiere decir que si el niño o el anciano tienen una enfermedad o una discapacidad o alguna emergencia económica, yo no los voy a hacer ver como, el hermano necesita. Yo voy a ver como mi papá necesita, mi mamá necesita.
Yo no voy a ver, el niño del hermano necesita, sino mi hijo necesita. Mi hija necesita. Fíjense lo que está escrito ahí, para que no digan, no, estoy sacando de contexto. Eso no es lo que dice la Biblia. Fíjense que eso es lo que dice. Versículo 2, recuerden que el texto se entiende con su contexto. Versículo 3, honra a las viudas y en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. ¿Qué dice ahí? A ser piadosos. ¿Para con quién? Para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, lo bíblico es que si un hermano o una hermana, en este caso viuda, tiene necesidad, el hijo primeramente dice: papá, ¿qué te agüitas? Es que nunca trabajé y no tengo pensión, nunca trabajé con seguro y no tengo pensión. Es que no me alcanza con los 60 de básico, pero me tienes a mí. Tienes mis manos, tienes mi juventud, tienes mi fuerza, cuentas conmigo. No estás sola, jefa. Lo recuerden, tenemos que ver a los hermanos en la iglesia como si fuera mi papá, como si fuera mi mamá. Entonces la implicación es que yo no veo que hay una viuda, sino que yo tengo una viuda. No veo a un hermano ancianito. Ese ancianito es para mí mi padre y el necesita. No, pues ahí denle de la ofrenda. Porque el texto dice primero si tiene hijos o nietos. Pero antes de decir que los hijos o los nietos se hagan cargo, dice primero tú míralos como si fuera tu papá o tu mamá. O como si fuera tu hermano o tu hermana, o como si fuera tu hijo o tu hija. Primero hazlo tú en lo personal. Sí, la ofrenda es para los casos de verdadera necesidad, pero primero trabaja para que suplas todas tus necesidades, para que no andes pidiendo a cada rato ni de la ofrenda ni prestado, ni adentro de la iglesia ni afuera de la iglesia, sino que tú solo seas autosuficiente. Y segundo, para que tú des, para que tú compartas. Hechos 20, 34 y 35, con ese pasaje concluimos. A no ser que haya alguna pregunta o comentario o algo más que añadir. Hechos 20, 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a todos los que están conmigo, fíjese, no solamente para mis necesidades, lo que he necesitado yo y lo que necesitan los que están alrededor de mí. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Están leyéndonos o no están leyendo? ¿Sí van siguiendo la lectura o no? ¿Cuáles manos? ¿De qué manos estaba hablando Juan? ¿De las suyas o las ajenas? Entonces, cuando haya caso de necesidad, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Háblenle a Sandy, que apoye. Vamos a hablar de otras iglesias que apoyen. Vamos a agarrar un botecito y vamos a irnos a pedir ahí los semáforos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Hagamos una aplicación práctica.
¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Cómo materializamos físicamente lo que la palabra de Dios está diciendo aquí y ahora a usted y a mí? Cuando haya casos de necesidad, ¿qué vamos a hacer? Una publicación en el Face con un número de cuenta, deposite este número de cuenta, pedirle ayuda tal vez a la presidencia, a la agencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedir ayuda en las redes sociales? ¿De algún influencer? ¿De algún TikToker? ¿Vamos a ir a alguna beneficencia de ayuda? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Era soberbia, hermanos, de Pablo? ¿Se estaba vanagloriando? Estaba mostrando honestidad e integridad. Y lo hacía no para sobresalir, sino porque son la clase de ejemplos que necesitamos en la iglesia. Dice aquí, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, o sea, con nuestras propias manos, no poniendo un número de cuenta ahí, deposita este número de cuenta. Dice ahí, que trabajando así, en todo os he enseñado que trabajando así se debe. Estudie esa palabra. Se debe. Es un deber. Es una obligación. Y es un deber y es una obligación porque es mandamiento del Señor. Son las instrucciones que el Señor le dio para ustedes. Tanto a los hermanos de Éfeso, a quienes mandó traer, como para la iglesia de Tesalónica y para nosotros. Primero Tesalonicenses 4:9 dice: el que desecha esto no desecha a hombre alguno, desecha a Dios. Son instrucciones dadas por el Espíritu Santo a través de Pablo, primeramente a la iglesia en Tesalónica, pero también para todos. Porque ahí más adelante, al concluir la carta, va a decir: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así que esa carta, sí, primeramente fue dirigida a Tesalónica, pero también fue dirigida a esta congregación y a las que vengan después. Que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Sigue diciendo ahí: antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más feliz, el corazón más alegre es no el que pide, no el que está esperanzado. Ese no tiene tranquilidad. Ese no tiene tranquilidad. Ese va a estar: y si no me dan, y si no me dan lo suficiente, y si no me alcanza, y ahora ¿dónde voy a pedir? Ay, es que ya le pedí. No, también ya le pedí. No, y es que él también me dio sin que yo le pidiera. Va a estar, no va a estar tranquilo. El corazón que va a estar tranquilo, la mente que va a tener paz. Quien va a ser verdaderamente bienaventurado es el que está trabajando y el que está preparando para hacer, cuando haya vacas flacas, no solamente tener para él, sino tener para qué. No te preocupes, jefa. No se preocupe, jefe. Estas manos nos sirven para los dos y sobra. Más bienaventurado está. Esas son las instrucciones que Pablo está dando a la iglesia en Tesalónica y que Dios también nos está dando aquí y ahora a usted y a mí. Usted sabe, si acepta la palabra de Dios,
si la pone en práctica en su vida o si la rechaza. La decisión es totalmente suya. Yo, y ahí se me va. Que Dios te bendiga.